Buenos días a todos. En el diálogo de hoy vamos a hablar de las ciencias básicas y sus aplicaciones en la vida diaria y la industria. En este diálogo participa el doctor Jan Mayen Chaires, quien es ingeniero industrial en control estadístico del proceso y cuenta con maestría y doctorado en ingeniería y ciencias aplicadas en tecnología de materiales. También nos acompaña el doctor Luis Alberto Cáceres Díaz, quien es ingeniero físico con maestría y doctorado en ciencias con especialidad en materiales. Y su servidora, la doctora Adriana del Carmen Gallegos Melgar, licenciada en física con maestría y doctorado en ciencias con especialidad en materiales. Bueno, vamos a empezar con qué es la ciencia básica. Usualmente la ciencia básica se identifica como la ciencia pura, pero en sí la ciencia básica es la ciencia o la investigación que se realiza sin fines prácticos o sin que se vea en qué va a ser utilizada en una aplicación en el momento. Esta ciencia se realiza para incrementar el conocimiento de los principios fundamentales o para observar la realidad por sí misma. La investigación básica se basa en las ciencias formales, las empíricas y las sociales. Por mencionar algunas de estas, vamos desde lógica y matemáticas, pasando por física, química, biología, y vamos a llegar a economía, historia y psicología. Estas son algunas de estas ciencias. Entonces, miren, una investigación básica se puede ver como un ejercicio de curiosidad. Este ejercicio de curiosidad usualmente se dirige hacia observar un fenómeno o si este fenómeno se puede reproducir o llevar a otros niveles o extrapolar. Sin embargo, la ciencia básica, ya sea en corto, mediano o largo plazo, va a resultar en una aplicación práctica. Y esto viene de la mano con desarrollos comerciales, con nuevas técnicas de producción, comunicaciones, y eso también nos lleva a ver beneficios sociales y a la generación de conocimiento. Entonces, relacionar ciencia básica con la ciencia aplicada y la innovación es crucial. Y aquí se desglosan dos preguntas. La primera de las preguntas es: en la vida cotidiana, ¿cómo podemos identificar esta relación entre la ciencia básica y la ciencia aplicada? Bienvenidos al diálogo. Gracias por la presentación, Adriana. Bueno, esa pregunta en realidad no es tan compleja de responder. Sin embargo, podríamos llevarnos mucho tiempo dando, tanto muchos ejemplos como tratar de buscar en dónde se entrelazan la ciencia básica y las aplicaciones. Entonces voy a tratar de ser así como que muy concreto. Lo que sí les puedo comentar así rápido, que ahorita tendríamos que imaginarnos todos, o más bien reflexionar, de que la sociedad en la que vivimos, en la que nos encontramos, es de esta manera, gracias a que precisamente está fundamentada en la ciencia básica. Si la ciencia básica y las aplicaciones, y luego aplicar los conceptos fundamentales de ciencia básica para resolver problemas o para satisfacer necesidades, pues no viviríamos en la sociedad que actualmente vivimos, ¿no? Entonces quiero, pues así como mencionar un ejemplo pues muy pequeño, muy corto, pero creo que sí es bastante relevante. Entonces yo creo que todos, sin excepción, tenemos uno de estos literalmente pegados todo el día con nosotros, y cuando se nos llega a extraviar o no sabemos dónde lo dejamos, entramos en crisis de pánico. Entonces pues ya, literalmente nosotros ya no podemos vivir sin este aparatito, ¿no? Aparte de que hay mucha ciencia básica detrás, de este pequeño dispositivo, hay muchos conceptos fundamentales, pero nada más me voy a centrar en uno, que es el efecto fotoeléctrico.
Este fenómeno o este efecto fotoeléctrico, pues digamos, de alguna manera fue descubierto por Albert Einstein, aunque él es más conocido por otros temas, pero bueno, también le podemos atribuir lo del efecto fotoeléctrico. Y digo, para no entrar en tanta terminología extraña, lo que podemos decir de manera general es que la luz incide sobre las superficies de los materiales y, o sea, y esta energía, cuando la luz incide sobre la superficie de los materiales, puede hacer que un electrón, un electrón o una partícula, que en este caso específico es el electrón, o sea, brinque del material, o sea, salga del material, y entonces nosotros podemos como detectarlo a través de sensores, por ejemplo. Entonces es precisamente como funcionan las cámaras de nuestros teléfonos celulares. Por aquí entra, o sea, por el lente de la cámara entra la luz. Detrás de nuestro lente hay unos dispositivos que ustedes los han visto seguramente cuando leen sus manuales de los teléfonos, si es que los han llegado a leer. Una palabra que dice CMOS, son unos, es un dispositivo que está compuesto por muchísimos fotodiodos, que son una especie de sensores. Entonces cuando la luz los golpea, liberan electrones, y esos electrones después son captados por otros sensores. Entonces, digamos, esa energía que de alguna manera vamos detectando nosotros con los sensores es lo que permite, ya una vez que se ha captado por los sensores, es que se pueda traducir en píxeles, y esos píxeles al agruparse se transforman en imágenes. Entonces, digo, gracias al efecto fotoeléctrico es que nosotros estamos, bueno, más bien ustedes nos están viendo en este momento a través de este video. Si a alguien no se le hubiera ocurrido, o sea, ver para qué pudiera servir el efecto fotoeléctrico, pues no tendríamos, nosotros ahorita no pudiéramos estar transmitiendo con ustedes y ustedes no pudieran estar viéndonos, y pues nuestras redes sociales no estarían inundadas de selfies, de fotografías, no pudiéramos estar viendo series, no pudiéramos estar viendo películas, etcétera. Digo, y eso nada más por mencionar un ejemplo. También en la vida cotidiana, el efecto fotoeléctrico lo podemos ver en todo tipo de sensores, como por ejemplo cuando entramos a un supermercado, o a un banco, o a cualquier centro comercial, o literalmente ya casi a la mayoría de los establecimientos comerciales, ya no tenemos nosotros que tomar la perilla y abrir la puerta, ¿no? Y empujarla y abrirla. Normalmente hay unos sensores que cuando nosotros nos acercamos, se interrumpe el paso de la luz, entonces la luz deja de estar golpeando los materiales, y entonces estos materiales dejan de estar enviando electrones, y entonces hay un sensor que detecta que se ha interrumpido ese paso de luz, y por lo tanto ya no está emitiendo electrones, o cambia cómo se emiten esos electrones. Ajá. Y entonces se abre la puerta, ¿no? Y así podemos ver muchas aplicaciones en el caso de sensores. Pero bueno, ahora le voy a ceder la palabra a mi compañero para que nos dé algunos otros ejemplos. Muchas gracias. Sí, algunas aplicaciones. Esto de las ciencias básicas, pues como decía bien nuestra compañera Adriana, proviene entonces de la capacidad que tiene el ser humano de la observación y de sorprenderse y hacerse preguntas, ¿no? Se ha formalizado como lo que es el método científico, y pues estas ciencias nos han permitido entender la naturaleza desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista de la biología, la física, la química, y en algunos fenómenos que se han desarrollado podemos encontrar las aplicaciones. En nuestro caso estamos viendo una de las aplicaciones es la observación del comportamiento magnético de los materiales. Esto proviene de el acomodamiento de los electrones y sus, digamos, sus propiedades a nivel atómico, cómo quedan algunos, o pares de electrones o electrones libres, ordenados en sus capas de valencia. Esto permite que los materiales puedan ser clasificados como magnéticos o diamagnéticos, y pues lo que podemos observar en algunos de ellos es unas líneas de campo y unas propiedades de atracción o de repulsión. Similares propiedades en cuanto a los materiales, en los electrones, están las propiedades eléctricas también, y hay una especie de interacción que se ha, formalizado a través de las ecuaciones de Maxwell desde 1865, en donde hay esta relación entre propiedad magnética y eléctrica, conocidas como las leyes de Maxwell. Son algunas descripciones que nos permiten entender el comportamiento de estos fenómenos. Ahora, entre las aplicaciones muy comunes en la vida cotidiana
Tenemos en la parte de la medicina, por ejemplo, está la resonancia magnética y la fisioterapia, donde todas estas interacciones pueden, digamos, estar en contacto con nuestros organismos y hacer diagnósticos o hacer tratamientos. También desde el punto de vista de las tecnologías de la información o también lo que podemos encontrar en nuestros hogares. Por ejemplo, están los discos duros que me permiten a mí almacenar datos a través de modificaciones de estas propiedades magnéticas de los materiales. Uno de los, digamos, sistemas muy utilizados son la bocina, los parlantes, que me permiten a mí hacer que interactúe una onda electromagnética con una propiedad piezoeléctrica del material, en el núcleo de estos parlantes, digamos. Y también otra de las grandes aplicaciones es los motores eléctricos, en donde hay una propiedades de inducción electromagnética que me permitan a mí transformar una señal eléctrica a un movimiento mecánico. Una de las grandes aplicaciones es en la licuadora, por ejemplo, a partir que en la casa, a partir de muchas más. Y también desde el punto de vista de transporte, las propiedades magnéticas nos permiten, digamos, guiarnos en la navegación, en trenes de levitación y entre muchas otras cosas, ¿no? Sí, excelente. Son esos unos ejemplos con los que sí estamos familiarizados de las aplicaciones de la ciencia. Para que todos estas aplicaciones tengamos interacción con ellas ahora, hubo alguien que se puso a observar ciertos fenómenos, analizarlos, ver cómo se reproducían y luego también con ecuaciones y matemáticas llevarlos al papel para que mucha gente pudiera entenderlos y luego aplicarlos. Y esto pues también nos lleva a otra pregunta. El sector industrial, ¿cómo se beneficia el sector industrial con la ciencia básica? Ha sido de hecho de las motivaciones más importantes para el desarrollo de la industria en la ciencia. Primero la parte militar y después viene la parte de aplicación industrial, debido a las obvias repercusiones. Desde el punto de vista industrial hay uno que es muy particular y es en el uso de materiales en el industria aeroespacial. Este desarrollo de ciencia nos ha permitido entender las diferencias entre propiedades de materiales y qué es lo que determina dichas propiedades y aplicaciones. Se está establecido que dentro de los materiales están los cerámicos, que son muy duros pero son muy frágiles, tienen algunas propiedades características, alta resistencia, alta tenacidad a la fractura, alta resistencia eléctrica, sí, así es, protección eléctrica y alta temperatura. Dentro de los polímeros también encontramos los termoplásticos, están también los compósitos y los metales. Este tipo de materiales que se han clasificado así son utilizados principalmente en la industria aeroespacial, desde el punto de vista de los compuestos, en un 50% en los aviones, por sus características, por sus grandes digamos, capacidad de esfuerzo mecánico en deformación, grande resistencia al desgaste. Combinación de propiedades, ¿no? Así es, los compuestos tienen esa gran propiedad que es combinar propiedades de todos los demás, de una forma integral. También, por ejemplo, el aluminio es un metal utilizado en la industria aeronáutica debido a su resistencia cuando se fabrican componentes estructurales y su baja densidad, es muy livianito para esos requerimientos. Y así tenemos múltiples materiales, ¿no? El titanio, el acero, y así, de eso depende del tipo de requerimientos, ¿no? En un avión, por ejemplo, tenemos desde requerimientos térmicos, requerimientos de conexiones eléctricas, requerimientos de alta resistencia al impacto, como son los trenes de aterrizaje, por ejemplo, alta resistencia al desgaste, como es las partes de la cabina de control, en donde todos los partículas o el viento a distintas temperaturas va a estar en contacto con estos componentes. Entonces, debido a eso, pues en las ciencias hay algunos diagramas que permiten elegir materiales, como son los diagramas de Ashby, diagramas de ingeniería que permiten comparar propiedades con desempeño de los materiales, y así nos hacen una especie de mapas de regiones, donde dependiendo de los requerimientos yo escojo mi material. Así es. Doctor Maya. Sí, gracias.
Bien, bueno, voy a parecer insistente, pero voy a volver a retomar el efecto fotoeléctrico. Pero antes de eso, por ejemplo, mi compañero habló de electromagnetismo cuando tuvo su primera participación. Ahorita acaba de comentar acerca de materiales. Bueno, yo les comenté acerca del efecto fotoeléctrico. Y bueno, así como desde mi punto de vista tratar de englobar esto hacia las aplicaciones en la industria, bueno, o sea, yo les dije más o menos, o sea, con palabras así muy generales o muy coloquiales, o sea, lo que era el efecto fotoeléctrico, pero si alguien de otra rama de la ciencia, por ejemplo, en la parte del desarrollo de materiales, no hubiera buscado la manera de desarrollar algún material que pudiera servir como sensor, precisamente para poder detectar esos electrones, no hubiéramos podido aplicar el efecto fotoeléctrico, por ejemplo, en las cámaras o en los sensores de las puertas, o en este caso en la industria. También se aplica mucho en sensores. O sea, ¿en qué sentido? Tanto para la seguridad de las personas, digo, también, bueno, antes de eso también mi compañero habló un poco de la industria militar, pero digamos que vamos a ver el lado positivo de la ciencia aplicada. Entonces, claro, o sea, no podemos negar, o sea, lo de las aplicaciones en la industria militar, y que derivado del auge de la industria militar es que después se llegó pues a las aplicaciones más cotidianas. O sea, eso nos ayuda a dar un como salto muy gigantesco en cuanto al desarrollo de la tecnología. Pero bueno, retomando ese punto, bueno, si alguien no hubiera desarrollado un material que pudiera captar los electrones y después desarrollar toda la parte electrónica que nos pudiera enviar la señal, recibirla, después traducirla y entonces enviar una orden de abre la puerta, de cierra la puerta, o por ejemplo en la industria pues hay maquinarias pues muy peligrosas, y entonces hay sensores que están detectando el movimiento de las personas. Entonces si alguna persona llega a pasar por alguna zona peligrosa o llega a meter la mano en una máquina donde no debe meterla, pues hay sensores y en ese momento pues se corta, por ejemplo, el suministro eléctrico de la máquina y no puede ser operada. Entonces ahí también se aplica el efecto fotoeléctrico, y es una manera de cómo la ciencia, alguien que tomó los fundamentos teóricos, los llevó a una aplicación, y en este caso para salvaguardar las vidas humanas, pero también en la producción de bienes. Por ejemplo, bueno, no sé, igual a lo mejor en sus generaciones no tanto, pero en la de nosotros, bueno, al menos en la mía sí. O sea, yo recuerdo que cuando comprabas algo, pues tenías el riesgo de que te saliera defectuoso. O sea, había una alta probabilidad de que te saliera defectuoso y lo tuvieras que cambiar, etc. Ahora, literalmente todos compramos con mucha seguridad de que lo voy a comprar y no me va a fallar. Entonces también se debe a la aplicación del efecto fotoeléctrico en la parte de sensorización. ¿Por qué? Porque las inspecciones normalmente ahora de la producción de los bienes en serie ya no se realiza de manera visual por una persona. O sea, normalmente son sensores ópticos, pero al final de cuentas se aplica el efecto fotoeléctrico, y entonces se reduce la probabilidad de que pues haya piezas defectuosas, y entonces pues tenemos una mayor garantía de que todo lo que estamos utilizando, celulares, computadoras, mesas, etcétera, pues van a estar libres de defectos y de fallas. Sí, exacto. Bueno, los comentarios de los doctores Cáceres y Mayen nos dan perspectivas del trabajo multidisciplinario que hay en la ciencia básica, y cómo nos lleva de la ciencia básica a la ciencia aplicada. Y nos vamos a despedir dejándoles una tarea. Primero, ¿cómo relacionan los premios Nobel de Física y de Química con la medicina y la electrónica flexible? Es muy interesante, de 2023, sí. Es muy interesante, búsquenlo y van a ver cómo si ven las aplicaciones inmediatas que podrían tener estos. Y pues nos despedimos, muchas gracias por escucharnos, y este fue el diálogo. Gracias.